Buenas, profe, espero que esté muy bien. Hoy en este video le vengo a sustentar el trabajo de comprensión lectora. Comenzando con la primera pregunta, que sería: identificación de contenidos locales, falso o verdadero. Lee cada enunciado y selecciona F mayúscula si es falso, V si es verdadero. Entonces la primera pregunta sería: en la época de su infancia, cuando visitaba el zoológico de Palermo, Borges se demoraba particularmente frente a las jaulas del tigre y del leopardo. Esta es verdadera, ya que acá en el texto dice que cuando recuerda que él era un chico, él llegaba al zoológico de Palermo y pues cuando llegaba a la jaula del tigre y del leopardo, se demoraba como que se demoraba en esas jaulas, ya que antes el color dorado que él le explica que veía del tigre y el color negro del tigre, y dice que ese color lo ha venido acompañando de hace varios tiempos, y pues de eso que él se dio cuenta de que demoraba mucho tiempo en eso, pues sacó todo su propio libro, el cual se titula El oro de los tigres, haciendo referencia a esa amistad con el color amarillo o el dorado, ya que esos eran los colores como que más, como los que nunca llegaron como a molestarle. La segunda pregunta sería: Borges cita al escritor William Shakespeare para demostrar que en el caso de los ciegos la oscuridad y la negrura son iguales. Pues esta es falsa, ya que acá dice que justifica la opinión diciendo que mirando la oscuridad que ven los ciegos, que no puede dar como que negrura es igual que oscuridad, ya que sería falso, y que entonces si esto se identificaría como que negrura sería oscuridad, quedaría como el verso de Shakespeare fuera falso. Entonces él no está intentando decir que la oscuridad y la negrura son iguales, está dando como ejemplo de que estas dos no son iguales. La tercera sería: el negro es presentado por Borges como ausencia del color. Falso, ya que él lo identifica como un color, ya que llega a explicar que es el color que él más extraña, porque él le gusta dormir en la oscuridad. Entonces él mismo en la propia historia nos está contando que el color que él más extraña es el negro, y no lo trata como una ausencia de color. La cuarta sería: Borges no califica la experiencia de su ceguera como dramática, pues a diferencia de aquellos que perdieron súbitamente la vista, en su caso el proceso fue gradual, desde el momento en que empezó a ver. Esto es verdadero, ya que en el cuarto párrafo él habla sobre su papá y su abuela, la cual murieron ciegos a causa de esta herencia, y dicen que esas dos personas fue un claro ejemplo, ya que ellos murieron felices y no se dejaron, como así decir, se dejaron asustar de quedar ciego. Murieron contentos, tuvieron el valor de afrontar esta enfermedad y no llegar en un momento como a entrar en desesperación, y pues él lo toma como un claro ejemplo de llegar a ser como ellos, de ganar ese valor, de saber que va a quedar ciego, pero que va a seguir adelante con su propia vida. La última sería: Borges dictaba la cátedra de literatura inglesa en la universidad cuando decidió en un periodo de vacaciones estudiar con un grupo de alumnas del idioma y literatura inglesa. Pues aquí estoy más en verdadero, pero acá dice dictaba la cátedra de la literatura inglesa, y en el propio cuento no lo resalta, que él llegó
a ser profesor de la literatura inglesa y llegó a enseñar casi infinidades sobre la literatura, sobre las generaciones que él alcanzó a explicar. Y pues ya casi prácticamente al final del texto, nos dice que algunas alumnas que aprobaron con él les propuso y como ya investigar a saber más sobre el idioma. Este sería el párrafo. ¿No sería interesante que emprendiéramos el estudio de un idioma y de una literatura que apenas conocemos? Me preguntaron, ¿cuál era ese idioma? Esa literatura. Bueno, naturalmente el idioma inglés y la literatura inglesa. Entonces acá nos está dando a demostrar que él, cuando pasaron con su alumna, buscaron estudiar más sobre su literatura y comenzaron a buscar o a estudiar en varios exámenes y comenzando por los orígenes. El punto 2 del taller sería identificación de contenidos locales, que sería traza una línea para relacionar los colores con la percepción visual que experimenta el autor en cada caso. Pues aquí esto estaría en el cuarto párrafo de la literatura, el cual nos cuenta que el color verde, él lo ha visto o todavía lo puede ver normalmente, aunque a veces llega a confundirse un poco con el color azul. Mientras que el color azul sí lo llega a confundir o lo llega a ver, no confundir, lo llega a ver como un color verde. El color blanco nos cuenta que a través del tiempo ha desaparecido en su vida y pues se ha convertido como que o lo ha llegado a confundir con el color gris. El negro es uno de los colores que él más extraña. Acá mismo lo hice de la pregunta anterior, que si era falso o verdadero. Acá nos confirma que él extraña uno de esos colores. Lo extraña ya que él le gustaba así dormir en la oscuridad. Y el rojo, que ahora que lo está viendo como un vago marrón. En el punto 3 sería la de la selección múltiple. Nos dice, escoge la respuesta más apropiada en relación a cada enunciado. La 11 sería, la observación que da al inicio del texto hace explícita la inclinación del público por aquellas conferencias en las que prevalece la respuesta que yo escogí. En mi caso sería lo personal sobre lo general, ya que esto es lo que él comienza a explicar en su conferencia, que él ha observado que siempre se comienza sobre lo general, en lo personal. Entonces él quería comenzar su conferencia de una manera diferente, comenzando de lo personal a lo general. La 12 sería, a Borges les molestaba dormir en un mundo de neblina verdosa o azulada, vagamente luminosa, porque antes de perder la vista, elegí la C, ya que en el texto nos relata que él tenía la costumbre de dormir en plena oscuridad. La 13 sería, el autor, al hacer referencia a su padre y su abuela, relaciona los conceptos de la ceguera y el valor para afirmar que la respuesta llegaría a ser la D. El valor, a diferencia de la ceguera, no se hereda, ya que él no explica muy bien detalladamente que su padre y su abuela tuvieron el valor de afrontar esta enfermedad y pues siguieron adelante con su vida, y pues él los demuestra o los coloca como un claro ejemplo de lo que él quiere. Él sabe lo que le va a pasar, pero quiere tener ese mismo valor de su padre y de su abuela para poder afrontar esta enfermedad. La 14 sería, Borges traduce la palabra escarlata y amarillo con el fin de, la B, expresar que escarlata es más bella de las dos, ya que él le parece que escarlata es como un sinónimo muy hermoso, mientras que amarillo es como que queda muy corto para decir un color que él amaba mucho. 15.
Al mencionar que en 10 años aplazó a 3 alumnos que insistieron en ser aplazados, Borges pretende mostrar que, siendo profesor, la respuesta sería la C. Siempre trató de no aplazar a nadie, ya que él no explica que él nunca quiso que ninguno de sus estudiantes aplazarlos, pero llegó en el momento en que algunos de sus alumnos prefirieron ser aplazados por su propia cuenta, pero él no quiso, no quería aplazar a nadie, a ninguno de sus estudiantes. Comenzaríamos con las preguntas abiertas. ¿Cuál es el papel que desempeña el factor del tiempo en el desarrollo de la conferencia? Pues este tiene un papel muy importante, ya que nos demuestra o nos enfoca en qué momento está, o sea, en qué momento se está dando esta conferencia. Nos explica que, como el comienzo, nos da ese detalle que está comenzando, ya que él llega y comienza a explicar que en sus antiguas conferencias él siempre ha visto que comienzan de tal forma y él busca las maneras de ser diferente a los demás. Entonces el tiempo es muy importante, ya que nos está dando a demostrar que la conferencia apenas estaba comenzando. 17. ¿En qué lugar de la ciudad se conserva el Buenos Aires que Borges conoció cuando era niño y qué sensación le producía? Pues él nos cuenta que ese Buenos Aires que él conocía ahora se encuentra en el barrio sur, y cuando él llegó pues se sintió que llegó otra vez como al barrio de donde creció, a sus mayores, sería su padre, su abuela, su familia, y pues se sintió muy bien, ya que encontró varios libros de los cuales tuvo muchos recuerdos. 18. Explica, después de leer el texto, cuál debe ser tu actitud frente a las dificultades que la vida te presenta cuando las circunstancias son adversas. Pues el texto me dejó mucha enseñanza, ya que Borges nos demuestra que aunque él tenga esa enfermedad, él no se rinde, sino que busca la manera de afrontarla, de seguir su vida normal y no como darse mala vida sobre esa enfermedad, seguir adelante sobre lo que tiene. También tenemos como espacio las capacidades, y también nos muestra que si nosotros nos proponemos algo, lo podemos llegar a lograr. El punto 19 llegaría a ser escribir un texto en donde relataría qué pasaría con mi vida si perdiera uno de mis sentidos. Elegí el mismo caso de Borges, de ir a través del tiempo en llegar a quedar ciego. Pues al saber sobre esta enfermedad no me daría mala vida, me colocaría a disfrutarla, a pasarla bien, sabiendo que en un momento más en futuro voy a perder la posibilidad de ver esta hermosa vida, a ver a mis familiares o a mis compañeros. Entonces, pues me concentraría en pasarla muy bien y no perder el tiempo, sino concentrarme en aprovechar el tiempo y no desperdiciarlo en cosas que en verdad no valen la pena. ¿De qué otra manera titularía la historia? ¿Por qué? Pues la titularía como experiencias vividas, ya que él comienza a relatar la experiencia de su padre, de su abuela, de su enfermedad, y pues comienza a enfocarse de esta conferencia, de su pasado, de sus familiares, de cuando antes veía bien, de cómo le gustaba su vida antes de comenzar a que esa enfermedad comenzara a afectarle mucho más. Y pues él comienza como a comentar mucho del pasado, a explicar sobre qué era lo que más les gustaba, en qué más le gustaba de poder ver bien, de qué colores le llamaba la atención, y comenzaba a explicar sobre dónde venía o su trabajo, por ejemplo, que nos explica del trabajo que tuvo en la escuela inglesa. Define con tu propia palabra los siguientes conceptos y explica sus características. Pues cuento. El cuento es una historia de ficción, en donde es muy como que su desarrollo y su desenlace es muy rápido, o sea, es una historia muy corta. Para mí eso es el cuento. La novela pues sería
como también puede ser real o ficticio, donde, pero este toca más como, entra más en detalles, como en la vida de los personajes, o más en el tema de que están hablando, en saber más o tener más completo sobre los argumentos que se llevan a cabo en esta novela. El mito. El mito es una historia que muy tradicional, que comienza como que son las acciones simbólicas de la fuerza de la naturaleza, como por ejemplo de nuestros antepasados, cuando en los mitos hablaban por ejemplo de la diosa del agua o la diosa del sol. Entonces estos son como que representa a la fuerza de la naturaleza por formas simbólicas. La leyenda. Pues la leyenda es un ejemplo muy claro en nuestro país, ya que es por ejemplo, un cuento real o fabuloso en el cual entran muchos elementos fantásticos o maravillosos del folclore de la tierra. La fábula es aquel relato que, que después la historia nos deja como una enseñanza o un consejo acerca de qué trataba la historia y de que lo que nos quiere demostrar, saber, saber sobre el porqué de ese cuento. Ahora, defines con tus propias palabras los siguientes conceptos y explica sus características. Pues los personajes pueden ser animales, objetos o personas, los cuales aparecen en la obra o un escrito. Por ejemplo, los que se enfocan en la historia o en el cuento, en cualquiera del cuento, la novela. Estos todos serían los personajes. El narrador. Pues el narrador sería siendo la persona que cuenta, que relata o que nos dice la historia a través de sucesos o de hechos de sucesos o anécdotas de la historia a través ya sea escrita o oral. Argumento. Pues el argumento es como el resumen de lo que sucedió, pero más allá de lo que cuentan, sería de lo que nosotros nos logramos ver sobre lo que nos contaron y qué pasaría más adelante. Eso sería como mis argumentos sobre la obra. Sería qué le habrá pasado, por ejemplo, a Borges. Entonces yo diría que después de esta conferencia, él siguió dando muchas más como para ir ayudando a la gente de afrontar sus problemas o sus dificultades o sus discapacidades. Ambientación. Esta es muy fácil. Es, por ejemplo, el ambiente o el entorno en el que se desarrolla la obra. Este tiene un papel muy importante, ya que es donde pasa el tiempo o en el espacio en el que se enfoca esta obra. El tema también es muy importante, porque el tema es el que nos da a saber de lo que va a tratar la historia, el tema principal y de lo que se va a desarrollar a través de eso, y nos da el sentido de la historia. Pues ya quedaría el trabajo sustentado. Muchas gracias por escucharme, profe. Que me pase un buen resto de día.